Buenas noches, yo voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Rolando Treviño Lara, estudio negocios internacionales y le voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, primero que nada, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos fundamentales de la historia contemporánea, tanto por sus consecuencias como por su alcance universal. Las potencias del eje se enfrentaron en un principio a los países democráticos, que eran los aliados, a los que se sumaron tras la neutralidad inicial los Estados Unidos, y pese a las divergencias ideológicas, la Unión Soviética, ya a un final de la guerra, casi para terminarse. Bueno, ¿cuándo tomó lugar? Bueno, la Segunda Guerra Mundial tomó lugar en septiembre de 1939 con la invasión de Alemania hacia Polonia. Tiempo después, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido le declararon la guerra a Alemania, y así comenzó. Y la Segunda Guerra Mundial acabó en agosto de 1945 con los acontecimientos importantes de la caída del Imperio Alemán, de los nazis, llevada a cabo por la Unión Soviética. Invadió Berlín y así acabaron con los alemanes, se rindieron. Y con el bombardeo atómico de Estados Unidos hacia las ciudades de Hiroshima y Nagasaki de Japón. Los principales actores de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se divide en dos bandos: los aliados, que es Estados Unidos, los principales es Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, que se les unió al final. Y ellos se enfrentaban contra el eje, que era Alemania, Italia y Japón, entre otros, como Bélgica y Austria, que formaban parte en ese entonces de Alemania. Bueno. Los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra por parte de Alemania fueron los campos de concentración y los campos de exterminio, que habían un sinnúmero de campos de exterminio y de concentración en Alemania y en Polonia y en otras partes de Europa, con el fin, como su palabra lo determina, el exterminio de una raza étnica en Europa, conocida como los judíos, así como también la gente que los escondía y la gente denominada los enemigos del Estado. Eran los que los alemanes, los nazis, los arrestaban y los mandaban hacia los campos. Estos campos tenían condiciones deshumanizantes e insanas para cualquier ser humano, y durante la estadía de estos prisioneros de guerra en los campos, los médicos alemanes experimentaban con los prisioneros extravagantes experimentos sin anestesias ni ningún tipo de anestesia o de tranquilizante mientras hacía los experimentos. Los nazis crearon una forma de exterminio para toda la gente en los campos de exterminio, la cual fue la cámara de gas, donde para ellos fue algo muy revolucionario, que se decidió en una conferencia. En la conferencia, no recuerdo el nombre, pero fue una conferencia Wasabi, donde las muertes eran seguras, más rápidas y no les costaba mucho dinero, no les costó mucho dinero a la larga, y por eso lo decidieron. Y alrededor de 6 millones de personas murieron en estos campos durante todo el Holocausto y toda la Segunda Guerra Mundial. Y por último, se firmó el Tratado de Yatra entre los aliados, ya en el fin de la guerra. Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido lo firmaron con el fin de desmilitarizar las fuerzas del eje, someter a los criminales de guerra a la justicia, decidir zonas de ocupación de Alemania para ser administradas por Francia, la creación de reparación de guerras,
que fue ahí en la Unión Soviética. Y durante esta conferencia, que tuvo el nombre de Conferencia de Yatra, por la ciudad en la que fue, también se decidió que hubiera una conferencia tiempo después con el fin de crear la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y esto ayudó a que años después se firmaran tratados de paz con lo que alguna vez fueron integrantes del eje, como Finlandia, Hungría, Rumania, Italia y Bulgaria. Gracias.